Para que lo que yo haga mueva a una conversación o provoque un cambio en la sociedad o en una legislación que proteja a la gente, que beneficie a la mayoría. Como tú tratas tu cuerpo, como tú tratas tu mente, los hábitos que tú tienes son los que te hacen, lo que te construyen. O sea, de lo que tú alimentes tu mente, de lo que tú leas o lo que tú le entres físicamente, son los que te convierten en lo que tú eres. Pero ese otro que está afuera, muchas veces no es tan importante como el que tenemos adentro en la casa. Sí. Y a veces ese lo dejamos a un lado por el teteo. Hacer lo mejor que tú puedas hacer desde tu perspectiva, si necesitas bloquearte con una burbuja, hacerlo para que no te afecte, pero sabiendo discriminar qué es lo bueno, qué es lo malo, que no llegue a tu entorno, ni te cambie tanto que tú tengas que montarte en la vorágine del mundo cuando tú no consideras que así deben ser las cosas. Esta generación sabemos por dónde va, no quiero calificarla, no quiero ponerle adjetivos ni nada, pero si tú puedes poner tu granito de arena desde el que tú tienes competencia, desde el que tú tienes poder, sobre el cual tú tienes esa influencia de que sea otra cosa, hazlo individualmente. Me encuentro con un brillante periodista, comunicador, mi amigo también, desde la cadena Univisión, Gary Mason. Gary, ¿cómo te sientes, mi hermano? Súper, muy bien. Diría que como no imaginaba, porque cuando uno emigra a este país, uno no sabe qué le depara, uno no sabe cuáles van a ser los altibajos, pero cuando todo marcha bien, uno dice, no me lo esperaba, y eso es una satisfacción. Como que uno dice, valió la pena. ¿Llegaste en qué año aquí? 2016, al final. Final 2016, o sea que tú me llevas más o menos 2 años o un año y algo, pues yo llegué en 2018. ¿Cómo fue el proceso de adaptación de un clima que no es el tuyo, de un ambiente que no es el tuyo? ¿Qué adaptación? Adaptación de... Todavía. ¿Todavía sigue ese proceso? Todavía. ¿Es tan difícil? Sí, es difícil. Yo soy de sangre caliente. Yo no podría vivir, por ejemplo, en el norte de Europa. No. Que es menos verano que aquí. No Ay, podría. Dios O sea, sobre todo gente como yo, los flacos, que el frío le llega más rápido al hueso. A nosotros como que nos llama. Es que aquí son 9 meses de frío. Es demasiado largo. Que estamos disfrutando ahora es muy, muy cortito, y uno no... Y era lo que uno estaba acostumbrado desde que nació allá. Sí. Entonces yo todavía no me adapto completamente, ¿no? Pero tú has pensado quizás en algún futuro la Florida o algo así, que es mucho más caliente, mucho mejor. Todavía no me llama la atención. Mira que me han tentado y hasta ofertas han llegado. Es verdad, pero como todavía no creo. como que todavía no te planificas todavía. Estoy pensando en retiro, porque la gente de una vez piensa en que esos son destinos de retiro. Sí, porque siempre como que la gente asume que la Florida es solamente como para retiro. La gente asume naturalmente eso. Y California y Texas, Sí. Cosas un poquito más calientes, porque a la gente mayor le gusta eso. Sin embargo, esta franja donde hace frío en el mundo es donde más vive gente alrededor del mundo. O sea, esta franja de uso horario y todo entre Europa y así es donde más vive gente, porque hay más producción. Entonces, en la parte fría, increíble. Son destinos los otros donde la gente se va a retirar un poquito más baratos, pero se produce menos. Por eso quizás llegamos mucho a esta zona. Ya. Uno ve quizás más posibilidades de prosperar. Sí, no, definitivamente. ¿Y qué, por ejemplo, cuáles son las cosas, esas pequeñas cosas o esas muchas cosas que tú extrañas de República Dominicana? Fíjate que son pocas. Ya. Sin temor a decirlo, pero sin ofensa tampoco, yo me siento muy bien aquí. De la República uno extraña una playa cristalina. Sí. Aquí no aparece eso. Oye, pero aquí no aparece esa vaina, hermano. Cuando yo voy a una playa aquí que me dice, mira, la mejor playa está en John Beach, en Long Island, o qué sé yo. Y cuando yo veo, digo, hasta que hablé con un amigo que tenemos Martín y yo en común, y él me dijo, oye, pero nada con la playa de República Dominicana. O sea, si tú vas a compararla con la República Dominicana, desde ahora te digo que vas a perder tu tiempo.
¿cierto? Los pies no se te ven. Tú tienes agua hasta las rodillas y no se te ven los pies de lo turbia que es. Entonces, yo diría que esa calidez del agua, agua cristalina, la comida, siempre a uno le hace falta el sazoncito nuestro. Aquí llega, en los productos, los sazones, llegan como desnaturalizados. Sí. Porque necesitan una cadena de frío, lo embarcan verde y todo. Y Sí. ya cuando llegan aquí no saben a lo que a uno está acostumbrado a que le Sí. sepa la sustancia de un sazón o una fruta o unos vegetales bien criollos. Entonces eso es lo que me hace falta. Y el contacto con la gente que me queda allá. A pesar de que aquí tengo mucha familia, la gente que tengo en el patio, que la visito cuando puedo. Sí. Pero eso es lo que le hace falta a uno realmente. Tú sabes que quizás a nosotros, sobre todo los latinos y más los dominicanos, que somos muy pegajosos, lo que se nos hace más llevadero, sobre todo en Estados Unidos y en lugares, por ejemplo, como Nueva York, como New Jersey, que hay muchos dominicanos y hay muchos hispanos, precisamente eso. Porque cuando tú quizás es mucho más tranquilo, quizás tú te mudas a un lugar donde no hay casi hispanos, coño, pero entonces la gente es muy fría, la gente de casualidad quizás saluda. Uh-huh. Y nosotros, sobre todo en Latinoamérica, y como voy y te repito, en República Dominicana, que el dominicano es una persona, o sea, amable, cariñoso, ese calor, somos pegajosos. Pero muchas veces uno lo que hace es que le contagia eso al otro. Cuando uno es natural Sí. y uno se maneja como uno está acostumbrado, el otro piensa, mira qué diferencia de qué cercano es ese dominicano. Y a veces lo que hace es que nos imita. Y esa es la parte buena de mucha gente. Sí. Uno trata como de que eso no significa una amenaza para ellos, porque hay gente que piensa, este es demasiado como brindado, como que quiere Sí. ser más simpático de la cuenta. Pero eso es natural. Al Sí. final se dan cuenta que eso es simplemente simpatía de uno. Y Sí. que uno vino con eso. Entonces lo que hace es que o nos imita o se siente un poco Dame entrar aquí cómodo porque... con ese acercamiento que uno realmente le brinda. Sí, no, y eso es lo chulo de, como voy y te repito, eso es lo chulo del dominicano, porque el dominicano es bien pegajoso, aunque también aquí se da algo que a mí no me gusta en lo personal, y es que quizás el exceso de leyes, de que a veces tú no puedes tocar a una persona, de que una persona necesita de tu ayuda, una persona se cae y tú quizás tocarla te puede dar un problema. Aquí, por ejemplo, yo he visto personas, por ejemplo, que quizás necesitan de la ayuda y está autorizado solamente la policía, pero una persona común, quizás hasta un peligro que lo toque. Depende de lo que tú llames tocar, porque es que nosotros, así como nos automedicamos, así pensamos que todos somos médicos. Entonces, si tú tratas de solucionar ese problema que la persona está teniendo en ese momento, ahí es que viene el problema. Okay. Pero brindarle ayuda de llamarle a una ambulancia o de mantenerla inmovilizada o depende. Recientemente me pasó, yo estaba trabajando y afortunadamente teníamos los equipos, mi camarógrafo y yo. Sí. Una persona se paró y entabló una conversación con nosotros, una mujer. Y después de eso, pues ella se acercó, era la orilla del río. Se acercó demasiado y había como hongo, algas, lama en el borde. Ella rebaló con eso y se cayó. Y se rompió el codo, el brazo, tuvo como dos fracturas. Okay. Ella lanzó un grito que nosotros corrimos a ayudarla. Por poco terminamos nosotros también en el lago con ella, porque resbalamos también. Entonces nosotros la ayudamos, la sacamos de ahí como pudimos, resbalando también. Sí. Y la sentamos en una esquina hasta que llegara la ambulancia. Ella estaba tan agradecida, después me encontró por las redes, porque de alguna manera como uno es una imagen pública, me buscó y agradeció muchísimo. Pero antes de eso, el paramédico se acercó a nosotros para completar su reporte o el mapa de que ustedes la conocen, quiénes son, por qué se encontraron, por qué... Todos esos detalles, buscando o testigos o buscando cómo enriquecer un reporte. Muchas veces, depende de lo que uno conteste también, pero simplemente nosotros estábamos de ayuda. Yo le dije, no, nosotros estamos trabajando aquí con cámara, micrófono,
Sí. Ella se acercó y pasó esto. Pero yo pienso que brindar ayuda no es malo. Y eso es quizás al grado en cómo uno lo hace. Es que ya uno suele No, te se lo, interesar a la gente. No, espérate, que se lo come. yo sé de Y le eso. pone una cosa de berrón, le pone una vaina de sal, una cosa de... Cepíllale los pies. Se pilla en los pies, entonces. Yo, porque nosotros somos muy pintorescos también, Sí. sobre todo los dominicanos. Sí, sin gracia. Llámala por su nombre. pero sí. Pero, por ejemplo, en el caso de eso, o sea, tú quizás le puedes dar auxilio, pero ustedes la levantaron, o sea, la llegaron a parar o qué. Porque ella podía caminar, ella lo que tenía era una fractura en el brazo y gritaba tan fuerte que era irresistible. O sea, ella quería que llegaran los médicos inmediatos. Eso no lo tocamos. Okay. Ya ella la dejamos que ella decidiera. Pero por lo menos tenerla en un lugar seguro, porque si no llegaba hasta el agua y se quedaba ahí en el río. No, y ya hasta se ahogaba. Sí, entonces simplemente una mínima ayuda. Esa frialdad que existe aquí, con ese temor, yo pienso que es hasta peligrosa. Sí. Es una sociedad que es hasta insensible en algún punto, sí. de que una persona necesita ayuda y tú la dejas tirada. Quizás 2 semanas antes también nos pasó algo similar. Una persona la vimos tirada frente a un edificio y todo el que le pasaba por el lado la dejaba. Lo movían como a ver si estaba vivo o no y seguía. Nosotros llamamos a la ambulancia y ellos certifican si está respirando, si no, si necesita ayuda. Por suerte estaba vivo también. Sí. Pero el panorama era crítico. Era crítico, era difícil. Sí, tú sabes que esas son de las cosas que yo a veces no lo entiendo de esta sociedad. Y es casos como ese. Pero yo creo también que, voy y te repito, yo creo que el exceso de leyes, sobre todo, mira por ejemplo, en el caso de las leyes que están en contra, por ejemplo, del acoso sexual. Está bien. Pero yo creo que cuando son extremistas las leyes, también insensibilizan al ser humano. Porque ya tú no puedes mirar mucho, ya tú no puedes mirar quizás a una mujer o qué sé yo, porque puede decir no, que tú le estás acosando. Pero es posible que tu intención ni siquiera sea por eso, sino que se te parece a alguien. Sí. O sea, pero te ponen insensible porque las leyes son extremas en ese sentido. Eso es cierto. Ahí voy contigo. Yo también, no mía, vi a alguien tuvo una experiencia similar. El lago está para acá, ¿verdad? Sí. Déjame seguir para acá, para el lago. Y realmente a partir de ahí, de que le llamaron la atención, tuvo una actitud completamente desinteresada por su equipo, eran medios de trabajo. Sí. Y se volvió frío, se volvió que casi ni saludaba a nadie, buenos días en general a todo el mundo, y se sentaba en su lugar a completar su función, porque te llevan a eso. ¿Realmente? Te llevan a eso. Entonces son cosas que realmente nosotros como que en nuestra cabeza no nos cabe, porque venimos de República Dominicana, el mejor país del mundo. Señores, Gary Mesa, nosotros como que hemos ahondado y profundizado muchas cosas y no he presentado a Gary. Gary, ya la gente yo sé que lo conoce. Gary es periodista, trabaja para la cadena de Univision aquí en Estados Unidos y exportado, sí, desde Noticias SN en la República Dominicana. Él es Gary Merson. Gary, entonces, ¿cómo tú te integras aquí en la televisión? Yo sé que para ti, que viene de Noticias SN, uno de los medios quizás más respetables en República Dominicana, ya era como una carta de presentación. En parte sí. De hecho, Univision tenía un acuerdo con SN, lo mantiene todavía. Sí. En que nosotros compartimos las cosas que pasan allá y que le interesa a la comunidad dominicana aquí. Aquí, ok. Fíjate, reciente la explosión en San Cristóbal, sumamente lamentable, sí. Y la comunidad le ha dado mucho seguimiento y por supuesto nosotros le llevamos eso hasta su casa con ese acuerdo y un material de calidad que nos provee SN. Y viceversa, cuando aquí pasa algo que le interesa a la comunidad allá, sí, puede que me toque trabajarlo y yo complacido porque así sigo manteniendo el contacto con mi gente en la República. Sí. Pues se dan cuenta de que lo que pasa en la ciudad de Nueva York y que yo se lo puedo llevar también hasta su casa. Yo tenía, digamos, como 15 años trabajando con ese equipo. ¿De SN?
el tiempo de CIN, quizás 12 años, desde Sí. que se fundó hasta mi salida. Y antes de eso, trabajaba con buena parte de ese equipo en CDN. Ah, bueno, que tú vienes de CDN también. Ya, Correcto. ya. Entonces había muchos periodistas y muchos de la directiva, el mismo Fernando, o sea, desde CDN. Sí. O sea, que eran más de casi 20 años. O sea, con O esa... sea, mucho tiempo. Sí, porque, por ejemplo, Amelia de Champs es ella estuvo en SN, ¿no? O Sí, solamente, sí, sí, estuvo en SN. también. Sí, ya, ok. Sí, es un equipo amplio de Wellington Carpe, Aníbal Carrosario, Sí. y anterior Mariela Camaño, Domi García Saleta. Te menciono gente hasta del calibre de Miguel Guerrero, Sí, sí, sí. Entonces, todo ese equipo élite, Sí. tengo que decir, Es un equipo élite, Sí. realmente. y ya llegó como un periodo en que yo quería explorar más. Pero además tenía buena parte de la familia aquí, en los documentos de aquí. Entonces me estaba jugando con que Con que estoy sí, viviendo allá, trabajando allá, Sí, debiendo estar aquí. sí. Y ya yo dije, déjame tomar la decisión. Y hice los preparativos, completé unos proyectos que tenía, o sea, que yo hacía cosas turísticas también. Sí, O sea, que mucha gente dice que no es compatible, que me quitaba la camisa y, Sí. y me metía... Sí, no, y lo chulo de eso, cómo tú puedes quitarte, como tú dices, quitarte la camisa, pero también en términos sentimental, porque en el área de prensa, yo sé que te consume demasiado, sobre todo por lo que tú ves, por lo que tú tienes que entrevistar, por las cosas que tú ves en prensa, que no es lo mismo cuando tú vas, por ejemplo, a un lago, que tú vas a la playa, que Sí. tú vas... Sí, Eran funciones distintas. Y hay mucha gente allá. Después que el tiempo que tú tienes aquí, tú te das cuenta que la manera de pensar es diferente. Sí. Que tú puedes hacer múltiples cosas Sí. y nadie te encasilla ni te cataloga. Que tú eres de prensa. sí, O sí. sea, tú no puedes, Tú no puedes hacer hacer cosas eso, sí. turísticas. Entonces, aquí es diferente. Uno comienza a ver las cosas de otra manera. Y allá eso era lo que yo trataba. Era un proyecto de temporada del verano. Que me encantaba muchísimo, me gusta la parte turística, y yo me iba a un río o a tirarme del dudú. Sí, sí. Entonces, eso era algo que yo vivía, la diversidad de cosas que me dejaban hacer, porque yo tenía muchísima libertad. Sí. A veces hacía cosas económicas, que por ahí fue que comencé, del tema económico, o temas duros, o sea, reportajes también de investigación, como las cosas turísticas, como cualquier otra cosa. Sí. Entonces, esa diversidad me gustaba ya. Aquí hay un poquito de limitaciones con eso. Pero decidí que yo necesitaba explorar cómo se manejaba este sistema. Y yo Bien. dije, tengo que hacerlo por cuenta propia. Ya. Yo no empecé a hacer los contactos desde allá. Ok. Aunque hubo conversaciones, Sí. pero nunca nada se concretó. Yo hacía los viajes, regresaba. Pero el día dije, me voy. Así como cerré Como los ojos y me fui, como mucha gente. Cerré los ojos y Tomaste me la fui. decisión, sí. Afortunadamente, parte de este equipo conocía mi trabajo, por lo que te digo que había un acuerdo. Ya. Y yo solicité una reunión como al mes, o sea, y me dijeron, está bien, vuelve la semana que viene y ya tú te quedas con nosotros. O sea, se fue de una vez. Fue ¿no? prácticamente de una vez, o sea que yo duré como 1 mes y medio de vacaciones, menos de 2 meses, y ya empecé a trabajar de inmediato y llevo todo este tiempo aquí. O sea que tú, desde que viniste, no has trabajado en restaurante, no tuviste que trabajar en una bodega, no tuviste que trabajar en un supermercado, Afortunadamente. porque tú sabes que Admiro a esa gente que Sí. hace eso, en lo que llega su oportunidad, su en lo que- oportunidad. o que en lo que llega y hace los contactos de lo que sabe hacer, de lo que le gusta, de lo que trabajó allá, Sí. que entra a cualquier trabajo porque uno tiene que subsistir. Sí, no, y tú sabes que hay mucha gente que le teme a eso, sobre todo nosotros que tenemos una cultura a veces como de la vergüenza, una cultura de que tenemos ciertos complejos, porque yo he visto, por ejemplo, gerente de bancos que con un cargo, ya tú sabes, en República Dominicana, y aquí le toca fregar platos, porque hay que sobrevivir, como tú dices. Fíjate que los 2 primeros trabajos que me ofrecieron no era dentro de la televisión. Me dijeron, mira, yo tengo algo en un banco, pero yo nunca me había manejado en banco. Entonces necesito como mucho entrenamiento o empezar por una posición muy bajita. Ya. Y lo otro era en una línea aérea. Entonces tampoco conozco ese mundo. Necesitaba también foguearme ahí. Y las posiciones que me estaban ofreciendo no eran muy bajitas tampoco. O sea, yo necesito escalar ahí adentro. Y no es verdad que un desconocido va a llegar a una posición Claro.
ganando bien o dirigiendo un equipo si no tiene conocimiento de cómo es ese mundo. No. Yo dije, bueno, déjame explorar primero a ver si se me da lo que yo busco. Claro. Y se dio de una No, vez. y se dio rápido, Sí. porque si tú me dices que tú tienes que hacer mucho tiempo, pero se dio rapidísimo. O sea, Y le gustó, inmediatamente yo entré, le gustó al equipo interno y tengo la suerte de que el noticiero de allá se ve aquí y el dominicano nunca se desconecta de su gente. Nunca. Ni siquiera por la radio, porque por el teléfono tú lo ves por la calle escuchando los programas Sí. dominicanos. Entonces, el de la televisión me conocía sin yo haber trabajado aquí. Sí, Y ya. me saludaba en la calle y todo eso. Claro, todavía lo hacen y me dicen, yo te sigo desde allá. O sea, siempre hay esa conexión. Sí. Y eso me favoreció mucho, que inmediatamente yo entré, ya tenía una relación con la comunidad. Entonces, al poco tiempo me piden sustituir a alguien para presentar, que realmente era mi experiencia más Claro. vasta allá. Sí. O sea, yo casi no tenía fogueo en la calle, aunque salía eventualmente, pero mi fogueo era dentro de los estudios. Sí. Y también les gustó, pero a mí personalmente ahora me gusta más la calle. Eso me ha ayudado a conocer la ciudad. Sí, increíble. ¿Te gusta más? Me gusta más la calle. Hay Aunque los riesgos son menores, la calle de aquí que allá, que está aquí en República Dominicana. No crea. Mira, allá yo digo que pasan pocas cosas respecto a cómo se está viviendo en Nueva York. Porque aquí nosotros hemos estado en lugares que ocurrió un tiroteo y dice, para que no ocurra otro, mira a ver si arrancan. O sea, Es rápido, nos es fuimos. una amenaza para nosotros, sí. Díganle a su jefe que aquí no hay noticia. Aquí. Aquí nos O sea, sacan de lugares. Tú me estás diciendo en la cuna de la democracia que es Estados Unidos. Nos sacan de lugares. O sea, gente el tigueraje nos Ya. saca y nos amenaza, sí. Uno ve cuchillos, uno ve armas, uno ve amenazas, sí. Te tiran agua o uno dice agua, hasta que tú no la, no la confirmas. Sí. Te tiran un líquido, lo que sea, puede ser un ácido, puede ser cualquier cosa, te tiran piedra. Hace como 3 semanas íbamos a entrar a un edificio y solo acercándonos nos cayeron huevos en los pies. O sea, no sé de qué planta lo tiraron porque no nos estábamos dando cuenta. Y yo dije, si eso es un mensaje, es que lo que viene es peor. Y uno tiene que devolverse porque la seguridad de uno está primero. Pero tú crees que la prensa en Estados Unidos en sentido general es muy amarillista, que quizás por eso trae como consecuencia eso. No creo. Yo lo que siento es que hay muchos grupos que se sienten atacados, se sienten vulnerables a cómo se maneja la información y para no ser desmantelados, lo que ellos también protegen su espacio y atacan. Okay. Pero no cómo se manejen. La prensa trata de ser lo más objetivo posible. Y hablo de ambas, las cadenas americanas y en español también. Uno trata de apegarse. El periodismo es el mismo en todas partes. O sea, uno trata de apegarse a la verdad, a decir lo que pasó, porque es muy duro un desmentido. Es muy duro que te digan esto no ocurrió así, que tú tengas que rectificar. Sí. O sea, eso es un revés para uno como profesional y para la carrera y para el mismo medio. O sea, por eso hay tanta gente que supervisa lo que tú sacas al aire. ¿Cuál es tu material? Déjame ver. ¿Eso está confirmado? Sí, no. Entonces, trata de sacar una pieza lo más fiel a la verdad posible. Sí, para que no haya situación. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el caso de aquí de Estados Unidos, no hay sectores, o pueden haber sectores que quieran coartar la libertad. Por ejemplo, que haya un periodista que investigue algo, y sobre todo cuando es un periodista de investigación que investigue algo. ¿Tú crees que puede recibir amenazas o cosas? Pero en República Dominicana se da. Eso es el pan de cada día ya. Pero aquí no. Aquí hay muchas consecuencias. O sea, si tú te has dado cuenta, la ley se aplica hasta el presidente. Hasta el presidente, sí. Entonces, fíjate cómo están las situaciones ahora y todo lo que se mueve. Si sucede algo así, es objeto de una investigación profunda y corren las consecuencias porque se aplica la ley. Se aplica la ley. Allá no, dime allá. Tú. Allá todo quedó ahí. Quedó ahí y más allá. Sí, más allá. Porque, por ejemplo, en el caso de Alicia, en el caso de Nuria, que son quizás una de las periodistas, que se llama Marina Zapete, Uchi Lora, que la gente todavía le tiene un respeto por la trascendencia que tienen de muchísimos años y de que son... Bueno, yo no conozco casos que hayan podido desmentirlo, no, eso fue, Alicia habló mentira. Yo no he visto todavía el caso. Y como tienen tanta credibilidad, pero a los periodistas quizás X, yo sé que pasa muchísimo, con periodistas que quizás no tienen tanta
tanta trascendencia de que lo llaman para decir, mira, no saca esa publicación, no haga tal y tal cosa. Y no solamente en prensa, también puede pasar en otro escándalo público. Sí. O en la farándula puede pasar. Pero ahí es que crece el periodista. Cuando tú no quieres que yo lo publique, entonces tú estás ocultando algo, entonces ahí es que yo lo publico. Ahí es que yo lo publico, ok. Porque si lo tengo confirmado y eso te da miedo, entonces tú estás ocultando algo. Pues ven, da la cara, ven a desmentir que lo que yo estoy diciendo no es real. Ahí es que el periodista se crece. Porque logró obtener una investigación que puede tener trascendencia. Entonces esos son los gajes del oficio, definitivamente. O sea, tú te matas tratando de sacar una pieza, una investigación que a lo mejor otro no tiene y que puede generar un cambio, o que tú estás denunciando algo que es perjudicial para ti, para tus hijos, para tu país, o sea, que no debe ser en ese momento que tú tienes que sacarla, sobre todo si hay oposición. No, y este me está amenazando, entonces este es el culpable. El problema es cuando el sistema no castiga a este culpable. Ya, sí. Aunque tú saques lo que saques, porque tu labor es investigar y publicar. Y publicar. Ya los organismos son los que se encargan de que realmente se le dan seguimiento o no le dan seguimiento. Pero, por ejemplo, en el caso por ejemplo, como te digo, de la noticia de prensa, que hay periodistas y sobre todo en México, por ejemplo, que asesinan muchísimos periodistas, pero porque no hay como tal una libertad de expresión así abierta, sobre todo por el tema del narcotráfico también, que es un punto delicado, y que en República Dominicana por lo menos no tenemos males como eso, porque no hay crimen organizado. Fíjate que ya no se ven casos como los tiempos de Narcisazo, ni los tiempos de Orlando Martínez. Ya no. O sea, ya son otros tiempos. Y era una mezcla de todo, un tema político. Sucede todavía, o sea, en la historia reciente hemos vivido ciertos casos que han quedado oscuros. El problema es que tampoco hay una estructura eficiente para aclarar todo y para que te diga esto sucedió así y esto es el caso. Que realmente lo tienen. Lo que falta es voluntad. Sí. O quizás viene una influencia de otra persona o de otro organismo que bloquea que esa información salga a la luz, que la merece el pueblo. Ya. ¿Cuáles son, por ejemplo, que tú te has encontrado con algún caso también allá? Yo te vi entrevistando, por ejemplo, hace unos años o meses, qué sé yo, la madre de Junior, el muchacho que mataron, el niño feliz. Exacto, que mataron ahí. Me ha tocado varias veces con ella. Sí, ¿cómo te puede consumir el tú tener la madre sufriendo, llorando? ¿Cómo te afecta eso a ti? Mira, no solo aquí, desde allá, yo siempre tenía la práctica de dividir mis vacaciones lo más que pueda, quizás en 3, 4 periodos al año. Yo entiendo. Porque cada cierto tiempo uno tiene que desconectarse de lo que uno ve diariamente. Y aquí uno ve pocas cosas, porque allá es tan crudo, uno tiene acceso a imágenes tan desgarradoras que uno termina acumulando todo eso y soñándose, teniendo pesadillas con la exposición que uno tiene diariamente a noticias que realmente le impactan. Eso depende de cada uno. Hay gente que dice que uno se va como desensibilizando, otros no. O sea, uno va como acumulando. Ya cuando yo siento demasiada carga, necesito irme y desconectarme, apagar teléfono, televisión, todo. Porque necesito mi espacio como para limpiarme, una para drenar, sí. Entonces aquí es diferente. Uno no ve tantas imágenes crudas, fuertes, situaciones, porque con este tráfico de la ciudad, cuando uno llega a donde pasó una situación, ya prácticamente la policía ha bloqueado todo. Y hay un mecanismo de que te tapan el muerto, te tapan la situación para que tú, en lo que ellos lo despejan, para que tú tampoco tengas acceso a eso, por respeto a las víctimas y por procedimiento, mecanismo de lo que ellos hacen aquí. Y eso me gusta a mí. Claro, eso así debe ser allá también. Sí. Pero allá la gente está encima de ti grabando con el teléfono. Con el bendito, sí. Que la misma autoridad no tiene forma de bloquear la multitud. Entonces aquí, cuando hay sentimientos de la familia, de las víctimas, uno se pone en sus zapatos. Y sobre todo cuando te hablan en tu mismo idioma. Y no me refiero al español, sino a que te tocan tanto, o sea, pues muy dominicana o muy
que tú le sientes, o campesina, o le sientes que te dijo algo que tú lo representas en tu familia o en alguien Sí. muy cercano que pudiera estar atravesando lo mismo, a eso uno le toca. Yo había hecho una serie que, por cierto, está nominada a los Emmy este año. Oh, felicidades, mi hermano. Gracias. Que he visto que ya tú has estado Sí. nominado y has ganado también. Sí, tengo un par de Emmys ahí. Sí. Pero hay una que está nominada para la versión de este año, que es sobre el bullying. ¿Sabes cómo está esa situación? Sí. Y cada entrevista de esa me tocó muy de cerca. Todos lo sufrimos. Lo que pasa es que no se llamaba así. No se llamaba en nuestro así, tiempo. porque en nuestro tiempo no se llamaba así. Y yo creo que el darle tanta promoción como que quizá afecta más, ¿no? No creo. O sea, es lo que yo puse en la descripción de eso, que uno quizás como muchacho no tenía las herramientas para combatirlo. Ya. Para decirle al otro, al acosador, mira, yo me paro delante de ti, o sea, tú no puedes conmigo. Y ya de adulto, eso es lo que uno tiene que hacer con los muchachos. Sí. Con los más jóvenes, decirle, esta es tu actitud, lo que pasa es que uno no lo hace a tiempo. Y vienen esas situaciones, muchos muchachos que no saben cómo lidiar con eso. No todos son igual de fuertes. Uno tiene una mentalidad un poquito más débil que la otra, porque todos somos diferentes. Entonces, el que encuentre más débil, a ese que van a atacar, es darle las herramientas a ese para que se vuelva igual de fuerte que el otro. Que el otro, ya. Y se comparen. El mismo Don Martín es uno que le encanta hacer bullying, o sea, Sí, no, Martín le encanta. Martín es una vaina. hasta la misma Alicia. Él le hace bullying a quien sea. Sí. A tus padres le hace bullying. Pero claro, pero tú no sabes la historia que a él le preguntaron una vez, ¿cómo se llama tu papá? Mi papá tiene un nombre extraño, Elumín. Y le preguntaron, ¿cómo? Que quizá ponga el canal. Y él dijo, Francisco, porque dice, yo sé que no vas a entender. Pero tiene muchísimos cuentos. Sí. Pero yo creo que la cuestión del bullying es lo que yo creo, que nosotros hemos construido, hemos diseñado una generación muy débil, muy vulnerable, muy de cristal, como le dicen. ¿Por qué? Porque nosotros quizás vivimos esos mismos flagelos del problema del bullying, que le llamaban de otro nombre, y no había ese suicidio, no había ese no quiero salir, tú sabes. O sea, ahora no, ahora ya, por ejemplo, ahora con la cuestión esta de las redes sociales, el bullying y todo eso, la tasa de suicidio, sobre todo en menores, es alta, si la comparamos con hace tiempo. Bueno, pero volviendo a la serie, sí. Yo me sentí tan, y no diría representado, pero tan identificado con esas víctimas. Había una hembra y dos varones, eran casos diferentes, historias diferentes. Sí. Y que yo lo terminé abrazando, terminé llorando con ellos. ¿Eran niños todavía o ya eran adultos? Sí, eran adolescentes. O había uno de 12, una de 16 y uno de 14. O sea, regularmente ese rango de edad, de entre 12 y 17 adolescentes, en las escuelas o en el barrio o donde sea, uno termina llorando o con la madre o con el mismo niño, cuando me pueden dar su testimonio. Entonces, es algo que te toca muy de cerca y con lo que uno se va a su casa. Muchas veces es difícil de conectarse de eso. Hablando con la mamá de Junior, cada vez uno admira que esa señora hasta fuerte se ha mantenido con lo que le dieron a esas imágenes en los medios y con el proceso de cómo ha vivido, sí. Y ver que habían 15 tigres, parte de una pandilla, luchando porque realmente cumplan sus consecuencias y que estos no porque colaboraron y que aquellos sí, que estos van a salir más temprano y que mientras ella no tiene su hijo. Cada vez que ella narra eso, de que ellos van a salir jóvenes, de que ellos realmente no tuvieron compasión. Es bien doloroso, muy doloroso. Y que ella no tiene su hijo, que a esta altura, cada vez que me preguntan, ¿y tú crees que es verdad que él no pertenecía a una pandilla y que realmente que fue que lo confundieron? Digo, han pasado más de 5 años. Y hoy todavía nadie ha podido demostrar que él pertenecía a una pandilla. No se ha podido. Porque regularmente eso sale a relucir. Sí. Y al poco tiempo, o al mucho tiempo. Pero al día de hoy nadie ha podido demostrar. Era un muchacho que quería ser policía inclusive. O sea, era parte de un programa de niños exploradores que lo que quiere es formar parte del cuerpo del orden y todo eso. Entonces esos testimonios realmente van cargando a uno, que uno le sirve de consuelo a muchos de esos entrevistados, y uno termina llevándoselo a la casa y termina llevándoselo a la cama
soñándose, teniendo pesadillas. Por lo menos a mí me pasa con ciertas situaciones, ahora menos, pero allá uno veía muchísimas cosas. Y por eso necesito desconectarme como 3 o 4 veces al año, coger unas vacaciones y limpiar mi mente. Porque la prensa, las noticias consumen. Te consume mucho. Tú sabes que yo las evito un poco por eso, porque te carga mucho, el verla te carga mucho. Y óyeme, ya la vida por sí trae sus propios estrés. Sí. Y uno, precisamente lo que pasó ahora en San Cristóbal, que ahí creo que 27 ya confirmado que han muerto. Uh-huh. Uno como que trata de buscar 28, ese sumó otro. Lamentablemente, gente que quedó mal, su vida pende de un hilo y hay muchos que no terminan sobreviviendo, estando en los hospitales y siendo atendidos. Eso es lamentable. Cada vez que ocurre una tragedia, todavía hay gente lidiando con secuelas de cáncer del 9/11. Y un hecho así de grande como que nunca termina. Si no es físico, mental, es lo que queda en la mente. Uh-huh. Sí, no, y quemaduras hasta el 90% de su cuerpo. A veces no es tan fácil ya superar eso. Ver eso, por ejemplo, allá que se difunden imágenes tan crudas, tan claras, eso tiene un impacto en gente como tú que no quiere ver noticias para no toparte con ese tipo de cosas. Para no topar. Entonces, yo entiendo que allá debe haber un poco más de regulación de que los medios y las mismas redes, porque se puede poner imposición sobre las redes. Se puede, pero no hay control sobre eso. Se tumben inmediatamente para evitar que otras personas que son mucho más sensibles que otras tengan acceso a ese tipo de material. Pero bueno, es en Estados Unidos. Y tú sabes que el otro día había mi niño se pegó un ratoncito lo pequeño, se pegó una de las pegas. Y él, en su cuenta de TikTok, pero el ratoncito estaba hasta vivo, lo publicó. ¿Se lo quitaron de una vez? Oh, sí. De una vez lo quitaron porque dice que incumple con el animal. Sí. Entonces, pero entonces aquí está bien, pero por ejemplo, ¿qué? Oye, me quedé con el animal, con el ratoncito, pero... y lo quitaron el video. Había un conflicto con eso reciente de que la ciudad que está luchando con una plaga inmensa en los trenes y en todas partes con las ratas. Que la forma de eliminarla tenía que ser que no sea crueldad animal. Que la forma de erradicar la plaga. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque cosas hay que ponerle la eutanasia con sí, inyectar o a comenzar a buscar los ratones. No, pero mira, es lo que te digo, yo creo que eso parte también de la insensibilidad o de la deshumanización que estamos teniendo. Porque en México, hace unos meses, hubo una protesta con muchísimos muchachos jóvenes protestando porque en contra del consumo de carne de pollo. Sí. De carne de pollo. Entonces yo les decía, pero vayan a la selva, para que ustedes vean. Uh-huh. Entonces eso es la cadena alimenticia, sí. Tan definitivo como eso. Pero en República Dominicana, moviendo el punto de República Dominicana, como que no protegen eso. Por ejemplo, aquí tiroteos lo tenemos en demasiado cada rato. Y yo nunca he visto un niño tirado, una persona tirada. Yo nunca he visto en los medios locales ni en redes. Uh-huh. Mira, hay tantos niños muertos o hay tantas personas muertas, mataron 9. Yo nunca he visto esos muertos. Porque hay un organismo que vela por eso y que hay multas de miles de dólares al medio que publique eso. Hay una restricción inclusive que tú estás en una protesta y tú puedes estar en vivo. Si hay, perdón, esas pancartas que tienen una mala palabra, tú puedes salir multado porque tú tienes forma de evitarla. Para que el público no se tope, la audiencia no necesita leer eso, porque es una mala palabra y no debe salir al aire. O sea, aunque tú estés en un en vivo. Aunque estés en vivo, hay forma de... Bueno, si salió y tú no lo estabas esperando, pues, pero trata de evitarlo, pero tienes que estar pendiente de eso. Malas palabras en pancartas o alguien que le esté gritando, tú tienes forma de bajar el audio, hay forma de controlar ciertas cosas. Se fue una, se fue. Bueno, es un en vivo, hay cosas que son incontrolables. Como ha pasado con agresiones, como ha pasado con muchísimas cosas, gente que se te mete en la cámara y hace señas, pero hay formas de tú evitarlas. Si no lo evitaste o si se nota y se demuestra que es grabado y que tú pudiste quitarlo, tienes que estar pendiente de esos elementos, puedes salir multado. El medio lo multan.
al medio lo multan. Entonces, eso es un organismo eficiente que regula la televisión en Estados Unidos. Y sucede con imágenes así, muy grotescas, muy la sangre, las cosas que... Porque hay personas muy sensibles del otro lado. O que puede estar en su hora de comida, o puede estar en una situación emocional que eso le impacta directamente. Entonces, hay muchos estándares para eso. Yo creo que entonces en República Dominicana había que promover más leyes como esta, porque Si nos podemos comparar, uno siempre va a saber que son sociedades completamente distintas. Nos falta, no es a copiar, no es a decir este es mejor que aquella o que todo lo que sucede en Estados Unidos o específicamente en Nueva York lo vamos a imponer en la República. Pero si uno sabe que es beneficioso para uno debe aprender a copiar esas cosas. No nada más las malas costumbres que llegan, que son las primeras que se pegan. sí, Y por eso entiendo que comenzaron a dar pasos para que policías de aquí entrenen parte del cuerpo de allá, o que vengan algunos y se entrenen aquí y regresen, o maestros que vengan, se entrenen aquí y regresen, porque son cosas que necesitan enriquecerse. sí, El trato de la policía hacia la población, sí. o el manejo de los maestros, de gente bien formada realmente, para que tú tengas una próxima generación bien formada. Esas son buenas cosas que se copian. Entonces, si hay legislaciones locales o un poco más amplias, generales, que se pueden aplicar a la sociedad dominicana, yo estoy completamente de acuerdo que se haga, Que se realice. definitivamente. Y eso son algunas. Los medios es una. Y otras cosas en la sociedad. Sí, y sobre todo el descontrol en las redes sociales. Uh-huh. Porque eso es lo que promueve una mejor calidad de vida. Sí, tú sabes que ahora, sobre todo la prensa en Estados Unidos, no en República Dominicana. Ahora, por ejemplo, con este caso de ese incendio que hubo en San Cristóbal, yo vi muchísima gente sin ningún criterio periodístico que solamente por el hecho de que tiene un celular en mano, graba, sube imágenes, y de hecho hay medios que se hacen de esas imágenes quizás hasta sin confirmarla, puede ser. Uh-huh. Y yo eso como que yo no lo veo bien. Y por ejemplo, los periodistas, dame para que tu teléfono, porque si tú sabes lo que yo voy a hacer, yo lo voy a pagar, porque eso es mi niño. Y él hasta que yo no le coge el teléfono, y yo sé que no le pasa nada. Entonces, eso de tomar imágenes de otro, también aquí está regulado. Puede que alguien lo haya publicado en las redes sociales y nosotros necesitamos contactar el autor. Necesitamos saber que tú no puedes dar permiso para nosotros usar esas imágenes. Y la veracidad de eso, tú estabas ahí, eso lo tomaste tú. Porque muchas veces viene la gente y demanda por derecho de autor. sí, Necesitamos saber que eso fue hoy, porque eso se puede parecer a un hecho de hace 2 semanas o del año pasado. Y confirmamos todas esas cosas y analizamos hasta los elementos. Hay veces que se publican cosas que uno piensa que de un hecho de hoy. y hace mucho que pasó. Y uno ve nieve detrás. Entonces, tú dices, no engañaron. Sí. Entonces uno lo analiza, eso es un fact checker, Sí, que uno debe estar pendiente. Pero sobre todo utilizar imágenes que la proveyó él que la tomó, para evitar demandas y ese tipo de cosas. ya. Hablando un poco, tú sabes que uno como que, yo entrevisté a Harold, yo hablé con Harold hace unas semanas, y Harold me dijo, no, lo que pasa es que estamos como brincando de un tema para otro, pero regularmente este tipo de contenido te permite como brincar de un tema para otro. No este tipo de contenido, así es que nosotros hablamos día a día. Día a día, como de brincar de uno para otro. Tú sabes que Harold Loche, esa es la única persona que te dice que sí a todo lo que tú le invitas. Harold, sí. Sí, pero no va. Harold, ¿tú estás escuchando eso? Él dice que sí, Pero no va. pero no aparece. No, el tipo hasta gol juega ahora. Tú Sí, lo ves ahora en no. Miami y con su yate, con gol. Oye, Deporte de los ricos. sí. Joe Biden, ¿tú crees que... ¿Cómo tú evalúas a Joe Biden? Eso es uno de los temas que yo no toco. La política. No, realmente yo no... ¿No te gusta? No, la política yo la veo desde mi asiento. Como desde afuera. Sí, simplemente. Veo
lo que sucede, pero no me siento con autoridad como analista político a decir esto está sucediendo bien, esto está sucediendo mal, esto debería ser así, no. Simplemente Y el tema, y el tema de los inmigrantes. es un tema espinoso también. Es un tema. En esta semana tuve la oportunidad de acercarme un poco más a ellos. Lo he trabajado poco, porque regularmente se hace en el día y mi turno es en la noche. Pero me han tocado algunas 4 o 5 historias de eso. La más reciente es una carpa, una mega carpa que se está haciendo en Queens, afuera de un hospital psiquiátrico, en los terrenos. Y al frente había una protesta de la comunidad y de una figura que intentó ser alcalde en un momento. Y que tiene unos cuantos seguidores. Entonces se volvió un poquito grande. Digamos unas 200 personas. Pero lo que me interesaba más era saber la reacción de los migrantes. Y yo me le acerqué y le pregunto, tú llegas con estos sueños que tú me estás explicando aquí a Nueva York y tú te topas con ese recibimiento, ¿qué te hace sentir eso? Porque yo me fui más a lo emocional. Y ellos realmente se sienten como decepcionados. Dice, eso es incoherente porque una ciudad que dice que le da la bienvenida a todos y que como tú te topas con gente que o sea, este rechazo y se sienten realmente muchos que se quisieran devolver o que dicen nosotros no somos una amenaza para nadie aquí porque nosotros también tenemos familia, tenemos hijos. No es algo que nosotros vinimos a romper en una sociedad, como que estamos huyendo de algo que nos afecta. Y que queremos manejarnos igual que cualquiera, pagar impuestos, conducirnos de acuerdo a las leyes y prosperar a lo que viene todo el mundo. Esa reacción era la que yo buscaba, de saber qué respuesta tú le tienes a gente que te está manifestando este rechazo cuando tú acabas de llegar y que llegas prácticamente desorientado de cómo se maneja todo esto aquí. Y esa fue la historia más reciente, pero es un caso triste lo que pasa en nuestros países. Recientemente vimos lo que pasó en Ecuador. Son cosas que una inestabilidad mueve a un éxodo masivo de gente que nos pasó a nosotros. O sea, atravesamos una guerra civil en el 65 y ahí es que donde empieza la migración más grande de la República Dominicana hacia la ciudad de Nueva York. Yo inclusive logré entrevistar uno que a los 15, 16 años era combatiente de la República y terminó aquí en Nueva York siendo menor, con una carabina o una escopeta, peleando en la República. Entonces terminó aquí en Nueva York, tenía todo ese tiempo, pero con una mesa vendiendo en Washington Heights, cuando vino con esa ola de migración y que motivó también inclusive a la ley, una de las primeras leyes migratorias del presidente Johnson en Ellis Island. Entonces son cosas que tú sabes que suceden en nuestros países, que una inestabilidad política, de que asesinan a un candidato o pasó tal cosa o las elecciones se volvieron completamente inseguras y mueve un éxodo masivo. Entonces ver el origen a veces te hace entender un poco más que ciertos grupos de personas llegan a un lugar hasta en contra de su voluntad. Y es buscando seguridad. No, y todo el que hace maleta y viene de hecho con niños es porque eso en su país no le está pasando. Definitivamente que dentro de grupos grandes siempre se cuela de todo y eso lo sabemos, porque también hasta conviven con nosotros sin mudarse ni siquiera, pero todo hay que entenderlo en su conjunto. Y es difícil tú ver situaciones como esta. Y bueno, te digo, son los casos que te consumen a ti. Porque uno desde la plataforma donde uno está y desde el momento en que uno se encuentra de que quizás tú no necesitas hacer eso o no necesitaste hacer eso, porque viene primero de un país que no hay conflicto político de esa magnitud. Pero ahora, tú entiendes, de esa magnitud. Y a veces es muy fácil señalar y decir, sí, pero tú no debiste hacerlo, o cómo hay gente que se arriesga a pasar por la frontera o a hacer tal y cual cosa, pero a veces uno no sabe cuál es la situación que está pasando la persona de aquel lado. Por eso es que hay que ponerse en los zapatos de otro. O sea, la empatía es algo que nos falta y que vamos perdiendo también con el tiempo. Lo que es la empatía y la tolerancia,
Y yo escuché una vez que un amigo me dijo que Dios o la naturaleza puso niños especiales es para que el ser humano aprenda a ser un poco más tolerante. Y me quedé con esa frase, y es cierto, porque el nivel de paciencia que tú tienes que tener y de tolerancia sobre todo, con lo que tú no estás de acuerdo, porque con lo que tú estás de acuerdo no hay que tener tolerancia. Es muy fácil aceptar cuando tú, desde lo que tú piensas, desde tus criterios, está normal, es muy fácil decir, no, eso es normal, o sea, yo acepto eso. Malo cuando tú tienes que tolerar con lo que tú no estás de acuerdo. Es cierto, mira, no me había detenido a pensar ese concepto, pero es así. Sí. Es ponerte en una situación contraria a tu precepto para tú decir cómo yo cambio mi mentalidad para yo verlo desde otra perspectiva y terminar aceptándolo. Y terminar de aceptándolo, tú sabes, porque eso pasa mucho con las religiones tradicionales, de que hay muchas cosas como que la rechazan, pero ni siquiera le dan la oportunidad de que X grupo de personas o X persona que siente, que piensa como humano, como persona, y llegan a nivel de la intolerancia, Sí. porque no encajan dentro de su marco que ellos han diseñado, no encaja. Y es el cuadrado, la caja que tú heredaste. O sea, así fue que te formaron. Muchas veces esa gente no tiene culpa, pero eso es lo que se vive aquí. A partir de ahí no te salgas. No te salgas. Si te sales de ahí, tú estás mal. Y así mismo lo manifiestas también en tu casa, en tu entorno, en la próxima generación y por supuesto en tu sociedad. Yeah. Gary, ¿tú te has visto como en otra plataforma, aparte, fuera de las noticias? Tú sabes que este país, sobre todo esta sociedad, te permite hacer eso, porque tú puedes como que hoy estar en noticias, pero mañana quizás, o no sé si exagero, quizás mañana te permite estar, por ejemplo, en un lugar de diversión, mezclando música, por ejemplo. Fíjate que estando allá, gente como Luis García o como Sí. Luis Manuel Aguiló, Sí. Aguiló, tremenda experiencia, Sí. me dice, tú sabes que yo te veo potable a nivel internacional. Eso eran como sus palabras. Sí. Pero también la forma de desdoblarte. O sea, tú puedes hacer noticias como puedes hacer entretenimiento. ¿Tú te verías en el entretenimiento en algún momento? Yo le dije que no lo tenía pensado, pero yo no descarto nada. O sea, yo entiendo que el ser tiene que evolucionar. A mí me gusta lo que hago. A mí me gusta la noticia, me gusta... Y además que mi personalidad es sobria. A veces para mucha gente puede ser hasta aburrida, porque yo trato de mantenerme demasiado centrado, demasiado formal, hasta en la forma de presentación o de hablar, de lo que fuera. Pero yo no descarto nada. A mí me gusta todo de la televisión, de los medios. Sin embargo, yo siento que para algunas cosas hay que ser medio charlatán. Sí. Hay que a lo que salga, o yo digo y no me importa cómo tú lo interpretes. Sí. Entonces eso me frena para muchas cosas. Pero yo no creo que me encasillaría solo en noticias. A mí me gusta mucho el cine, por ejemplo. Y si me dicen tú tienes que actuar o vamos a producir esta película o este documental, a lo mejor yo me involucro. Yo no sé en qué plataforma yo vaya a caer, pero me gustaría hacer cosas así como de producción de audiovisuales, por ejemplo. Y si tengo que actuar, pues le da, meto, sí, claro. ahí, porque eso es algo que siempre me ha llamado la atención. No tengo la formación, tengo que aclararlo, porque tampoco le voy a faltar el respeto a la gente que se mató estudiando teatro, estudiando actuación en, tú sabes, tiempos en una academia. Pero me gusta mucho la música también. Nunca aprendí ningún instrumento. Tengo instrumentos, pero nunca lo aprendí ninguno. Eso es como el deseo que uno tiene y lo manifiesta en cualquier otra cosa. O en los hijos, por ejemplo, tú puedes aprender a tu niño, ponerlo a aprender un instrumento, porque tú siempre quisiste aprenderlo y no tuviste la oportunidad o no le sacaste el tiempo. Entonces tú lo reflejas en eso. Pero eso suele suceder mucho. Sucede mucho. Para bien y para mal. Sí. Porque hay gente que refleja en sus hijos, sus próximas generaciones, cosas que son sus frustraciones. Sí. Y a veces le hacen hasta un daño. Sí. Entonces, pero en cuanto a las cosas buenas, así, si uno, que siempre hay tiempo para todo, o sea, no importa la etapa de tu vida, tienes oportunidad de comenzar un proyecto, no tienes la oportunidad en eso, uno
trata o de aprenderlo o de no faltarle respeto al que siempre se dedicó la vida a eso o al que se dedicó a aprenderlo y lo ejerce profesionalmente. Me gustaría ejercer ese tipo de diversificación dentro de los medios, en otra plataforma, que sea de audiovisuales o algo relacionado con música. Tú sabes que hay una pregunta que yo le estoy haciendo mucho, precisamente por esta proliferación de tanto de las redes sociales como de la inteligencia artificial, y es la cuestión esta de cómo se hacen, sobre todo los medios tradicionales, cómo se hacen muchas industrias con esta cuestión de la inteligencia artificial. Porque ahora que tú mencionaste, por ejemplo, gente que se ha matado, o en actuación, o haciendo guiones, o haciendo un sinnúmero de cosas, pero ahora cuando un chamaquito de 12 años puede agarrarte el ChatGPT y te dice búscame un guión, coño, y te vas un guión de 1 hora, de 2 horas, tú dices, pero ven acá, entonces el tipo que se fajó a estudiar guión, el tipo que tiene que leerse 7 libros y tiene que hacer un sinnúmero de cosas para poder crear un guión así, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo queda? Eso está generando mucho temor. A mí no me lo genera. O sea, la inteligencia artificial, a menos que venga el robot y sepa, no puede ir todavía a buscar la noticia. Eso van a pasar, ¿cuánto tiempo va a pasar? No puede ir al lugar y hacerle la pregunta específica a la víctima o al familiar de la víctima. Todavía eso yo no lo veo muy posible. Hubo una protesta reciente de actores. Sí. Con el tema de que se pueden sentir suplantados en algún momento. Sin embargo, hay muchas cosas que esa tecnología no puede hacer. Y por lo menos aquí está muy organizado. Hay muchos sindicatos que protegen a los gremios. Y creo que esa es la lucha que hay que llevar todavía para no verse desplazado completamente. Porque la inteligencia humana no es artificial. Pero sabes que estaba escuchando el otro día que cuando las computadoras puedan tener la capacidad que tienen las neuronas del cerebro humano, entonces ahí sí estamos ya como no sé si es lograble o no, cuándo se puede llegar a ser lograble, pero sí sé que va a haber mucho desplazamiento. Sí, pero esa es una amenaza que no me preocupa a mí todavía. Tiene que pasar demasiado. O sea, demasiado tiempo. Es que hay algo biológico aquí que cuando la inteligencia artificial ve lo previsible, esto rompe con no, yo me voy por este lado, o sea, porque yo detecté algo diferente a lo que hizo una máquina. Sí, y yo creo también que se suple de lo que la mente humana le pone, o sea, de lo que le pone a su disposición. Hay muchas cosas de intuición y todo que no creo que una computadora lo pueda hacer. Tenga la capacidad de asimilarlo. Eso por ahora no me preocupa. Tú trabajaste, yo te vi también haciendo cuestión de turismo y chercha y coro, por eso con República Dominicana que tú hacías eso. Tú sabes que en mi otro canal de YouTube también precisamente yo hago eso, pero yo comencé aquí en Estados Unidos. Era un programa de temporada, eran muchas cápsulas, me valió un premio, uno de los premios turísticos más importantes, Epifanio la Antigua. ¿Allá en Dominicana? Sí. Ya yo me había mudado, o sea, ya lo acababa de someter. No, lo acababa de someter, pero me llegó el viaje, la mudanza, y el premio se celebró a final de año, entonces resulté ganador y tuvo que ir a recoger a otra persona por mí. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero era por un recorrido que eso ayuda mucho a conocer la República y a querer tu país de una forma distinta. Sí. De que hay cosas que tú no las vas a encontrar en otro lugar. Déjame ponerlo aquí. Okay. Y de que tu destino favorito se convierta en la República, se convierta tu propio país, como que sean tus vacaciones ideales. De las tantas cosas que nosotros tenemos allá. Increíble. He visitado otros lugares del mundo y comparándolo, si yo te pregunto cuál tuve como un destino paraíso, como que wow, yo tuve hace unos meses en Hawái, que a la gente le dice wow, Hawái, desde que mencionaba el nombre como que digo, no me impresionó nada del otro mundo, quizás algo muy diferente que es un tema cultural que tienen los indígenas de las islas del Pacífico. Eso obviamente no lo tenemos y ellos conservan muy bien, que nosotros pudiéramos aplicarlo también, porque tenemos una cultura muy rica, ancestral en la República. Sí. Pero cuando me dicen, ¿y qué es lo que más te llama la atención? ¿Tú has visto las playas de aquí? Yo digo, yo tengo playas iguales que esas.
Yo vengo de un lugar que es otro paraíso, que las playas son cristalinas, que tú puedes hacer surfing, que tú puedes hacer lo que quieras, que tienes río, que tú haces rafting, que hacen... O sea, yo tengo... De donde yo vengo, no tiene nada que envidiarle a Hawái. No. Cuando yo le digo así, como que me veían pretencioso, muy creído. No, es que es igual. Sí. Del otro lado es Caribe, pero tengo casi todo lo mismo. Entonces, muy pocas cosas me impresionan alrededor del mundo, salvo lo que nosotros no tenemos. Quizás una gastronomía distinta, o quizás esa cultura ancestral de sus orígenes. Esas son las cosas que yo valoro en un destino. Sí. Entonces, yo me fui a diferentes lugares y lo hacía cada año. Entonces sacaba unas 10, 12 cápsulas, a veces 14, de cada lugar. O sea, una de cada destino. A veces salían 2, a veces salían 3. Okay. De tantas cosas que hay que ver. Por ejemplo, yo me fui a Cabrera y en Cabrera hay tantas cosas que ver que de ahí salían 2 y 3 cápsulas. Sí. Porque duraban. Porque había mucho. Sí. Había mucho. Entonces, había mucho. Eso me encanta y además me ayuda a venderlo mejor el país. Sí. Y que si alguien me quiere acompañar y le digo, no, ¿qué es lo que tú quieres? Para yo recomendarte, decir, no, pues vámonos para tal. Nosotros lo que tenemos que hacer es, porque yo también trabajé como agente de viaje en República Dominicana, no para una agencia como tal, sino independiente. Y yo, por ejemplo, desde el sur, Bahía de las Águilas, hasta Verón, Punta Cana, por ponerte un ejemplo. Me falta Miches, que Miches está creciendo a nivel turístico ahora, que no lo he visitado, pero nosotros tenemos encanto, tenemos maravilla. De todo. Maravilla. Nosotros lo que debemos hacer es, porque hay muchos dominicanos en el exterior, sobre todo aquí en Estados Unidos y en Europa, en que no conocen la belleza de su país porque vienen de un punto hacia Estados Unidos. Yo conozco gente, yo por ejemplo soy de Peralvillo, hay gente que viene de Peralvillo a Nueva York, a Estados Unidos, pero ese es su, no salen de ahí. Van y regresan, pero no salen de ahí. Pero no conocen tampoco. Y yo no estoy hablando solamente de la parte del 5 estrellas en Punta Cana, sino de las maravillas que tiene República Dominicana que la gente no conoce. Y yo creo que nosotros deberíamos como inventarnos una agencia, un sistema turístico que permita a uno hacerle paquete y llevarlos allá a uno, a los dominicanos. Pero eso era lo que yo hacía, que era vender el destino que no estaba explotado comercialmente. Okay. Era ese lugar que a veces el acceso es hasta difícil, que tú tienes que montarte en un burro o que tú tienes que Salto de Limón, por ejemplo, en Samaná, o que se te dobla un pie andando entre piedras y cosas, que tú tienes que encaramarte en lugares para poder llegar, pero que cuando tú llegas se te olvida el trayecto, lo difícil que fue, cuando tú dices, wow, y eso está aquí. O sea, qué maravilla. Esa impresión era lo que yo buscaba en ese tipo de cápsulas. La gente dice, yo no sabía ni siquiera que eso existía. Gente de la misma provincia. Entonces, hay veces que un extranjero te menciona cosas de allá que tú no conoces. Sí. O que el dominicano como ese, que emigró aquí y vive aquí, y dice, ¿y eso está en la República? Sí. No lo sabe porque no se preocupó por conocer el país. O no tuvo la oportunidad también. O no tuvo la oportunidad, sí. De conocer algunos puntos escondidos y llegó a la gran ciudad. Sí, tú sabes que el año pasado yo estuve en Los Tres Ojos, que yo no había ido, y son cosas que la belleza te sorprende, porque tú dices, ¿esto es mi país? ¿Esto es República Dominicana? Y cuando yo fui, yo no me encontré en los turistas que andaban, no me encontré con dominicanos. O sea, lo que andaban eran, qué sé yo, ucranianos, muchos rusos y todo ese tipo de cosas, pero realmente no había. Y yo creo que en la República Dominicana hay tantas maravillas que ver que la gente no conoce. Yo creo que eso hasta desapareció de las escuelas, hacer los viajes a lugares. Yo creo que ya eso no se hace. Que la gente debe conocer. O sea, eso hay que inculcarlo desde muchacho. Sí, yo creo que ya eso no se hace. Eso viaje. Lo que pasa es que yo creo que ya ahora lo hacen quizá para Río, no sé. Pero no lo hacen como ya para esos lugares culturales que lo hacían antes y nada de eso. Quizás entonces sería parte del rediseño que necesita la matrícula escolar. Sí. De tantas cosas como que hay que ir mejorando. Déjame ver si... para que el muchacho empiece a sentir amor por lo suyo. Las atracciones locales.
Sí, sí, porque como te digo, muchas veces nosotros nos olvidamos de eso y tenemos maravillas en República Dominicana, que a mí una vez, a mí una vez yo monté una persona aquí y me dijo a mí, él era un afroamericano y él me dijo, ¿qué tú haces aquí? Dice, mi esposa era dominicana y hasta en español me lo dijo, y yo tengo 2 casas en República Dominicana y yo solamente estoy esperando retirarme. Y él me decía, ¿qué tú haces aquí con un país tan lindo que tú tienes? Yo conozco gente que su sueño es vivir allá y esperan el último momento para... No, yo estoy esperando el momento de mudarme. Sí, Y lo tienen, lo que los frena un poco es el tema de la seguridad, sí, que hay que trabajar en eso. Pero es un lugar que yo dentro de esas cápsulas, una de las últimas la vendí como que tenemos un continente en media isla. sí. Sabemos que de la frontera para allá es otra cosa. Es otro mundo. Desde la geografía y todo es Sí. completamente diferente. Algo curioso, perteneciendo a la Increíble, misma es isla. algo increíble. Pero yo decía continente porque tenemos de todo y dije que lo único que nos falta es un volcán. Ujú. Y Osiris de León, el geólogo, Coño, me no dice, me digas que... y hubo uno, se puede decir que hubo, porque la piedra caliza que está en tal sitio, tarara, tarara, que me la describió cerca Sí. de Bonao, eso es piedra volcánica. O sea que en algún momento hubo un no sé volcán, cuántos miles de años, pero hubo. o sea que de todo. Un lugar que se frisa, un lugar que es desierto, un lugar que, o sea, el tema de las playas, ríos, todo tipo de accidente en una geografía lo tenemos, Todo. Un paraíso. definitivamente. Lo único que le falta es un poquito de dinero y de control. Eso. Como dices el cliché, un país rico mal Mal administrado. administrado. ¿Cómo tú crees cómo tú crees que un inmigrante debe hacer una vez llegue a este país, como que para aprovechar todas las oportunidades que tiene este país? Porque hay mucha gente que viene de nuestros países y yo a veces pienso que como que no aprovechan todo lo que ofrece Estados Unidos. Yo diría que lanzarse inmediatamente, no perder el tiempo. No decir que esto se puede hacer después, porque el después es una de las palabras que yo estoy eliminando de mi vocabulario. Coño, deberíamos hacerlo. La cosa hay que hacerla ya, y si no se te da, el otro intento. En algún momento llega, pero si no lo intentaste, eso va desde buscar un trabajo hasta empezar un proyecto personal o hasta aprender el idioma o hasta lo que sea. Es ayer que hay que comenzarlo. Sí. Porque ya mañana es un paso, es el primer paso. Y si no, entonces te dejo la experiencia de que no debía hacerlo así, déjame hacerlo de la otra manera y voy pasado mañana a intentar eso porque yo sé que se me va a dar. Y mientras más rápido se te dé, ya tú vas a ver los resultados. Y eso va también desde ahorrar desde $1. Desde el primer $1, ya al año tú te vas a dar cuenta que era algo que tú no tenías. Entonces, pero eso hay que comenzarlo ayer. Yo entiendo que hay que planificar su vida. No angustiarse por el futuro demasiado, esa ansiedad que provoca, sino cómo yo me veo en X tiempo, sin idealizarla, o sea, siendo realista. Yo entiendo que los primeros pasos que debo dar para yo verme así son esto. ¿Di alguno? No di alguno. Entonces, no vale que yo a fin de año me ponga metas si el 1 de enero yo no hice ni siquiera el mínimo esfuerzo por empezar a cumplirla. Si yo quiero una casa, yo tengo que primero saber los pasos. Si no, en el próximo diciembre yo me voy a ver alquilando todavía. Los pasos, bueno, yo tengo que hacer contacto con un agente de bienes raíces y ver cuál es mi puntaje de crédito. Que el puntaje de crédito es lo más importante. Entonces, ¿cómo se sube el puntaje de crédito? Vamos a subirlo. Entonces, si un paso te detiene al otro, vamos al paso atrás, entonces vamos a trabajar en este, para que después de subir mi puntaje de crédito, yo busco el agente de bienes raíces y yo me pueda ver con el sueño americano de tener mi propia casa, de estar estable, que la familia, que el trabajo, o sea, esos pasos que son a veces pequeños, para que el grande se vea, nos perdemos y duramos tanto que dice, se me pasaron 5 años y yo no he hecho nada. Sí, procrastinamos demasiado. Tú sabes que hay un libro, se llama Hábitos Atómicos. Ese libro yo lo recomiendo porque es lo que tú dices. Él recomienda hacer pequeños pasos. Él dice, pero es importante que hagas algo
Ahora, no mañana, no en una hora, o sea, hoy, ahora en el momento, que hagas algo, pequeños pasos. Si tú quieres tener un físico atractivo, un físico saludable, y tú dices, bueno, pero yo quiero ir, si yo no voy al gimnasio, no me siento bien, sí, pero si tú puedes correr, aunque sea 10 minutos en el parque, poco a poco iba aumentando la cuota. Tengo mucha gente alrededor que, como me ve con este físico, que no es del otro mundo. Eso yo, o sea, he sido flaco siempre. Lo que trato es de Cuidar tu salud, sí. tornearlo un poco, y el tema de la alimentación. Tú vas al gimnasio, ¿no? Sí, pero alrededor, gente piensa que yo me mato haciendo eso, entonces siente como una especie de presión o una especie de influencia que Sí. lo veo positivo. Sí, es bueno, es positivo. Lo veo positivo de que quiere cuidar su alimentación, que quiere hacer ejercicio, que quiere, digo, lo veo muy bien, entonces yo le digo lo que puedo, no siendo un consejero yo no soy coach de esas cosas, o sea, Sí. yo no voy a suplantar a un nutricionista, ni un médico, Ya. ni nada de esas cosas, pero qué bueno que la gente alrededor se interese porque vea a otro que se ve bien. Sí. Entonces, yo le digo, empieza por el primer día, que yo no puedo correr porque que me sofoco, que las rodillas, ve caminando. Cuando tú camines 20 minutos, al día siguiente tú puedes correr 2 minutos. Y tú vas a ver la diferencia. Entonces, Sí. no es el primer día, porque uno no lo logró en un día. No se logra en un día. Entonces, esos pequeños pasos atómicos, Sí, tú hábitos vas a ver, atómicos. sí, que tú vas a ver ya el resultado o sea, es todo, es la molécula, el núcleo, esa cosita desde el mínimo, tú vas a ver el resultado a gran escala, pero no el primer día. Entonces hay que empezar así. Hay que empezar así. Y voy y te repito, nosotros procrastinamos mucho. Yo mismo me considero en cierta forma un procrastinador porque a veces, mira, yo quiero ir al gimnasio, tengo un mes que fui al gimnasio, investigué en el gym y todo, y no he ido. No he ido. Pero voy a hacerle un poquito más de caso. A lo mejor tú lo contrataste a domicilio. Que te traigan el Y, no cuerpo he- aquí. y todavía no he ido. Pero sí, yo lo recomiendo. Yo sé que uno no puede ser perfecto en todo, pero sí recomiendo eso mismo de ese libro de hábitos atómicos porque uno tiene como que salirse un poquito de lo tradicional. Y es lo que tú dices, o sea, si tú quieres conseguir grandes cosas, tienes que comenzar ayer, no hoy. Ayer ya. Así es con todo. O sea, yo quiero conocer un destino. Voy a averiguar, eso cuesta tanto. Desde el vuelo, de los alojamientos, Sí. de lo que si voy acompañado. Sí. Entonces yo tengo que, eso tengo que empezar a ahorrar desde ahora, porque mi meta es ese destino. Entonces yo me pongo en eso desde el primer Sí. día, porque si no, ¿cuándo lo voy a lograr? Se me pasa el tiempo y eso, cualquier inmigrante llega y comienza a maravillarse de todo lo que les rodea. ¡Wow! ¡Qué parque! Allá no hay un parque así. Pero hay muchas otras cosas que tú te desenfocaste, la perdiste porque te maravillaste del parque. Ok, uno es un día déjame conocer el parque bien. Sí. Pero hay otro día que tengo que ver, no, yo no tengo trabajo, pero perdí tiempo mirando el parque. Entonces, yo necesito un trabajo. No, que yo necesito a ti ya me des ropa. Y estoy hablando de la gente que llega, recién llega. Sí. Porque aquí el invierno es una ropa, el verano es otra. Sí. Pero yo necesito, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito un trabajo. Entonces, vamos a enfocarnos primero en el trabajo para que eso te provea la ropa que necesitas en invierno, la ropa que necesitas en verano, el tiempo libre para conocer el parque o el ahorro para tú irte de viaje a tal sitio. O sea, eso, saber qué es lo primero, qué va después y cómo distribuir tu tiempo, pero planificarlo ahora y siendo realista. No es, yo quiero comprar esa casa porque llegaste ayer, hay unos pasos para dar. Sí. O yo quiero irme a Dubái a conocerlo. No, hay un tiempo para eso, pero tú necesitas dar esos pasos. Entonces, nos perdemos en qué es lo primero y qué es lo después. Sí, hay que vivir el proceso. Completamente. ¿Cuál tú crees, Gary, que ha sido tu mejor aporte para esta sociedad? O para la humanidad, desde lo que tú has hecho o desde lo que tú sigues haciendo. Es en conjunto el día a día, tratando de que cada reportaje tenga un impacto, de que desde lo que yo sé hacer sea un servicio social público, para que eso mueva quizás a una conversación, o a lo mejor no el mío solo, pero es
una célula que unida a otra y a otra y a otra provoca a lo mejor un cambio en una legislación local para beneficio de la mayoría. O que alguien diga, sea un legislador o sea unas organizaciones o la sociedad, qué bueno este reportaje y es algo que necesitamos cambiar para que aquel no sufra lo que está sufriendo, para que aquel tenga comida o para que haya menos accidentes por tal cosa o que este medicamento no provoque lo que está provocando porque se está vendiendo sin control aquí. Sí. O sea, que mueva, que lo que yo haga mueva a una conversación o provoque un cambio en la sociedad o en una legislación que proteja a la gente, que beneficie a la mayoría, sí, al pueblo, porque esto es un servicio social, sí, definitivamente igual que cualquier otro. No es algo de lo que uno llega a vanagloriarse, ni que porque estoy en televisión y a lucir y que la imagen, no, esto es un servicio al pueblo desde esta perspectiva. Sí, desde lo que tú sabes, desde tu plataforma. Tu mayor verdad, ¿cuál tú crees que es tu mayor verdad? La que tú la consideras casi absoluta. Yo diría que la vida, la familia y los valores son cosas que uno tiene que valorar lo que uno, o sea, como uno, no sé si tú editas esto, pero bueno. No te preocupes, que eso sale así, no importa, o lo editamos. Sí, dale. Cuando digo la vida me refiero a cómo tú tratas tu cuerpo, cómo tú tratas tu mente, los hábitos que tú tienes, son los que te hacen, lo que te construyen. O sea, de lo que tú alimentes tu mente, de lo que tú leas o lo que tú le entres físicamente, son los que te convierten en lo que tú eres. Sí. Y tus costumbres, tus hábitos, desde la propina que das o la que no das, o el insulto o el elogio que tú le das a la gente, esos son los que te convierten en quien tú eres. Puede que te dé satisfacción, puede que te dé remordimiento, puede que te dé arrepentimiento. Así mismo es lo que consumes. O sea, si lo que sea que te salga en la piel, en la cara o como tú te sientas, me siento bien hoy, o me duele esto aquí, es lo que llega a tu cuerpo. Entonces, como tú te trates, así tú tienes que ser o agradecido o reprocharte tú mismo. Física, emocional, mentalmente. Entonces, esa es la parte de la vida, la verdad de que uno no puede estar culpando al otro de lo que uno es. Ni emocional, ni físicamente. Uno es a eso me refiero con la verdad de la vida. Sí. La familia, nos dimos cuenta reciente que somos seres sociales, necesitamos contacto con el otro. Pero ese otro que está afuera, muchas veces no es tan importante como el que tenemos adentro en la casa. Sí. Y a veces se lo dejamos a un lado por el teteo. Por salir al otro. O sea, ese contacto social que nos perdimos durante la pandemia, uno sabe que, bueno, fue importante, pero mientras había gente en la casa con quien compartir, eso fue lo que no nos permitió volvernos locos a muchos de nosotros. Realmente. Entonces, esas verdades yo creo que son innegociables, innegables, están ahí y no necesitan mucha comprobación. Bien. ¿Qué tú crees que le hace falta a esta generación? ¿Qué tú cambiarías o qué tú entiendes que le hace falta? De cambiar yo no cambio muchas cosas. Yo pienso que todo es cíclico. Así mismo como de la gente dice que el calentamiento global, hay otro grupo que dicen que lo que es un enfriamiento global. Sí. Que si tuvimos una era de hielo y una de fuego y una... O sea, yo pienso que las cosas suceden y tratar de cambiarla es un esfuerzo inútil. Es un esfuerzo que las cosas hay que dejarlas ser y aceptarlas. Fluir con ellas. O sea, hacer lo mejor que tú puedas hacer desde tu perspectiva. Si necesitas bloquearte con una burbuja, hacerlo para que no te afecte. Pero sabiendo discriminar qué es lo bueno, qué es lo malo, que no llegue a tu entorno, ni te cambie tanto que tú tengas que montarte en la vorágine del mundo cuando tú no consideras que así deben ser las cosas. Esta generación sabemos por dónde va,
no quiero calificarla, no quiero ponerle adjetivo ni nada, pero si tú puedes poner tu granito de arena desde el que tú tienes competencia, desde el que tú tienes poder, sobre el cual tú tienes esa influencia de que sea otra cosa, hazlo individualmente. Porque es lo mismo que tú no tirar la basura en la calle, porque tú necesitas una ciudad limpia. Sí. Es lo mismo que tú plantar un árbol porque sabes que necesita la sombra, porque sabes que eso va a beneficiar el ecosistema. Entonces a tu hijo ponle atención individualmente, y pienso que así tiene que ser cada uno. Porque si la generación va en detrimento, no es culpa más que lo que estamos un poco más adelantados. Que no le estamos dejando nada a los que vienen. O no lo estamos criando como debe ser. O sea, entonces no nos podemos quejar de que esta generación, que le falta, que le sobra, que le cambiaríamos, cuando la responsabilidad individual también la estamos dejando al grupo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Gary, de verdad que gracias. Me gustó conversar contigo. Yo sé que nos la pasamos bien. Sí. Este es el episodio número 12 ya, Los Pasajeros del Podcast. Sigan a Gary Merson en todas las redes sociales. Sale Gary Merson. En Univisión tú estás... Ahí estoy de noche, mayormente en el noticiero de las 11 de la noche de lunes a viernes, y eventualmente salgo a las 6 con mucha frecuencia. Lo que pasa es que también a veces toma tiempo investigar para sacar una historia fuerte que tenga todos los elementos para que ustedes consideren. No le faltó nada. No le faltó nada, que tenga peso. Un periodista experimentado. De verdad que para mí ha sido un placer. Me siento como viejo. No, si me dicen, no, pero un veterano, ese veterano suena. Yo tengo canas, pero no viejo. Tengo canas desde los 13 años. Pero veterano y experimentado suena como a Dumuchi. Suena como que tengo 70. Sí, la experiencia muchas veces. Hay atletas que tienen 25 años apenas, sí, pero están desde los 10 en eso, de los 12 años. Y ya son veteranos. Y tienen 25 años. Exactamente. Te valoro realmente por lo que tú haces, desde lo que haces, y porque yo sé que aporta un servicio social desde lo que tú haces como periodista. Te valoro porque viniste a grabar un fin de semana, que yo sé que quizás tú, si te diste unos traguitos anoche, quizás quisiste levantarte un poquito más tarde hoy. No. Pero... Eso es una de las cosas de cuidar el cuerpo. Yo limito mucho el alcohol. Bueno. Yo lo trato bien, o sea, sí, el cuerpo lo trato bien. Excepto cuando te juntas con Martín y con el coro. Ahí es imposible, sí. Sí, porque Martín yo creo que en su casa siempre tiene una botella de algo. De lo que sea. De lo que sea, pero alcohol siempre hay. Gary, gracias, hermano, ya tú sabes, nos vemos en un próximo episodio. Yo sé que te voy a invitar otra vez. Claro, como no, yo complacido, a la orden, y gracias a ese público que conoce un poquito de mí, un poquito, porque yo digo que la gente, sé que no estamos despidiendo, pero que la gente a veces en sus casas te ve una hora y tiene tanta curiosidad de conocer lo que pasa en las otras 23 del día. Sí. La gente quiere saber qué hay en tu nevera, qué día tú vas al dentista, si tienes problemas con otra figura del medio o con alguien de tu familia, sí. que no come, qué es lo que tú odias. O sea, sí. Quieres saber tantas cosas que no las ve en las otras 23 horas. Y eso es lo interesante de este tipo de conversaciones, que aprenden a saber cómo uno piensa, qué considera y cómo ve el entorno. Sí. Gracias. ¿Cómo no?